Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de la Diana, en este caso el primero de la segunda temporada, lo que significa que el primero después de las vacaciones. Estaba muy tranquilito, disfrutando de mi verano, me he venido y me he visto ya que son 8 de septiembre y puedo haber que trabajar, cosa que no gusta, efectivamente. Pero bueno, aquí estamos con una nueva temporada que de verdad, muy ilusionado con la temporada. Sabemos ya algunos de los temas que vamos a tocar durante este año, este nuevo curso. Muy interesante, vamos a renovar en algunas cuestiones el programa y os iremos contando bien en qué. En redes sociales ya os hemos contado algunas sorpresas que vamos a tener en este año. Y una de ellas es nuestro compromiso, que también lo teníamos el año pasado, pero que lo vamos a reforzar este año, de hablar en andaluz, de hablar desde el andalucismo, obviamente desde el apartidismo más apartidista del mundo, pero desde el andalucismo. O sea, lo dijimos en el programa varias veces, con las gafas del andalucismo puestas, porque estamos en Andalucía, tenemos problemas propios de Andalucía que debemos tocar desde Andalucía, y por qué no, vamos a hablar efectivamente desde el andalucismo mucho en esta temporada. Y además vais a ver que de los cuatro primeros programas de este mes de esta segunda temporada en este mes de septiembre, va a haber dos mínimos con clave andaluza. Así que ya lo vais a ver desde el principio, que tenemos el andalucismo este año como banderísima. Entonces, vamos a hablar de mucho de andalucismo, vamos a bajar un poco más a menos programa, menos institucionalismo y más lucha social, por así decirlo, aunque en el segundo programa no lo vamos a hacer tanto, pero bueno. Pero lo que digo, que vamos a diversificar un poco lo que ha sido la Diana la temporada pasada en esta nueva temporada. Y hoy, precisamente, como decía, tenemos una entrevista en clave andaluza con Iván Jiménez, que es codirector de Espacio Andaluz, un medio andalucista, como obviamente os podéis imaginar, que es prácticamente de las referencias mías personales que tengo dentro del andalucismo y del progresismo desde aquí, desde Andalucía. Así que vamos a hablar con él, una horita bastante interesante de charla, y con esto queda inaugurada la segunda temporada de La Diana. Si se han aburrido, esto es obviamente La Diana, y arrancamos. Pues ahora sí estamos con la entrevista, primer programa de la temporada. Anda, que tenía yo ganas de volver, ¿eh? Estamos con Iván Jiménez, que es codirector de Espacio Andaluz. Bienvenido, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Y ya sabéis que siempre que entrevisto a algún periodista, siempre hago la misma pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar periodismo? Pues la verdad es que es una pregunta que es recurrente también entre los propios allí compañeros que estudiamos la carrera y yo no sabría respondértela con total sinceridad o más que sinceridad con diciéndote la verdad porque no sé exactamente cuál fue el momento en el que yo decidí estudiar periodismo. Yo imagino, como supongo que te habrás encontrado allí, que como el 90% de los chavales hombres que entramos en la carrera de periodismo, por lo menos lo que yo me encontré, íbamos todos para ser periodistas deportivos y narradores de nuestros equipos de fútbol en la final de la Champions. O sea, eso imagino yo Efectivamente. que influyó bastante. Pero luego es verdad que he tirado por otros lares completamente y que, no sé, yo por ejemplo también luego sacándoles así lecturas más románticas e idealistas de mi eh, amor, digamos, o mi idilio con el periodismo, pues por ejemplo, a mí por ejemplo me encantaba muchísimo Superman de pequeño, las películas de los 80 y Clark Kent era periodista. Me gusta mucho, por ejemplo, Sherlock Holmes, que no es que sea ahora mismo Sherlock Holmes, pero es verdad que el periodismo tiene un poco el rollo este detectivesco y tal. Entonces, por el lado más romántico, ¿no? Tiro más por también esos relatos, pero imagino que la mayoría, el grueso, lo que influyó fue relatar una final de Champions para Movistar Plus. ¿Que tu equipo es, por cierto? Bueno, esto es verdad que puede sonar un poco extraño, pero yo siendo de un pueblo de Sevilla soy el Barcelona. Ah, mira. Pero yo me defiendo diciendo que yo crecí en la época de Ronaldinho. O sea, Sí. el Ronaldinho Prime fue los primeros partidos que yo vi. Mi padre es del Barcelona también. Y luego pues con Messi y Pep Guardiola. O sea, era muy Fue buena complicado época. no ser Fue Barcelona. buena época. Fue buena época aquella para el Barça. Yo soy del Madrid, pero pregunta definitiva. ¿Sevilla o Betis? eh, si tengo que elegir, es verdad que me pillo un poco más de cerca el Betis. Pero, Eso es. pero no.
Voy con los dos. De verdad que yo me alegro cuando gano los dos. Pero es verdad que el Betis, por cercanía, por amistades y todo el rollo, me tira un poquito más. Esa. Si no, se acababa aquí la entrevista. ¿Por qué decidiste hacer periodismo y hacerlo en andaluz, el andalucismo? A ver, Espacio Andaluz surge de muchísimos motivos. Uno de ellos principalmente es porque el panorama laboral de un periodista joven que sale de la carrera con 22 años es desolador. Entonces, yo después de la carrera hice prácticas en 2020 además, con el COVID, que fueron unas prácticas desastrosas, porque fueron online, fueron fatal. Luego estuve un año perdido, entre comillas, me estuve formando como locutor, como presentador, como reportero y tal. Y luego entré en el máster de política, que fue donde conocí a Cristian, que es mi compañero, el otro codirector de Espacio Andaluz. Y entonces, en ese año, que fue el máster de comunicación política, donde ya nos especializamos un poco más en política y donde queríamos más o menos centrar nuestra mirada, aunque es verdad que teníamos la posibilidad de hacer prácticas y tal, que también las acabé haciendo, es verdad que ya te planteas el máster como una especie de ultimátum, de es que si no funciona aquí, con esta última oportunidad, entre comillas, con las prácticas, no va a funcionar. Entonces yo ya más o menos tenía en mente un esbozo de algo que me gustaría hacer, y hablando con Christian también, él me planteó otro proyecto y fuimos interponiendo ideas y poco a poco dimos con lo que más o menos es hoy Espacio Andaluz, que al final se ha ido un poco de lo que teníamos planteado en un principio, que tenemos previsto volver a ello, pero ahora mismo la verdad que está muy guay y más o menos fue así, fue un poco surgió de la necesidad, de nuestros gustos, de un poco también la verdad que encontramos una especie de, o vimos que podía existir una especie de nicho de mercado, porque vimos que en la forma en cómo lo hacemos nosotros o lo planteamos nosotros y lo que había, pues tampoco había nada en Andalucía, que faltaba también un medio netamente autonómico. Entonces, pues entre todas esas ideas, pues fuimos planteándolo y surgió hecho. ¿Porque esto en qué año fue? ¿En qué año surgió Espacio Andaluz? Espacio Andaluz lo íbamos a lanzar en septiembre del 22, septiembre-octubre del 22, y al final lo lanzamos en enero del 23. Ajá. Y llevamos un año y medio. Esa idea inicial que dice que está ahí, que medio perdida, que vaya a recuperar, ¿cuál era? ¿Cuál era el diseño inicial de Espacio Andaluz? El diseño inicial es que también es verdad que conforme empezamos a crecer, entre comillas, que tampoco es que seamos ahora mismo el Correo de Andalucía, el Diario de Sevilla, ni el diario.es, pero hemos crecido más rápido de quizás lo esperado o un poco más rápido de lo esperado. Entonces, pues es verdad que esa vorágine nos ha absorbido nosotros también informativamente. Entonces, ahora mismo, como que tenemos la necesidad o no sé cómo decirte exactamente, pero de estar cubriendo mucha información. Entonces, nosotros en un principio nos habíamos planteado algo de slow journalism. Sí, un periodismo un poco más lento, más sosegado, analizando, buscando los porqués. Y es verdad que ahora pues estamos en un plano más híbrido, estamos llegando a eso que queremos, poco a poco, sin faltar cubrir la información que consideramos que sea necesaria, porque también es verdad que somos dos. Y también, pues, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer contenido más audiovisual, bueno, más audiovisual, que me gusta hacer algunos reels y tal, porque es otra forma de trasladar la información. Tenemos previsto también intentar, que también lo tenemos previsto al principio, ser más audiovisuales, es decir, algún tipo de podcast, programas y tal, que estamos más o menos pensando y preparando para invierno. Entonces, todo eso es verdad que tenemos pensado implementarlo. ¿Cómo y cuándo? Pues a ver cómo lo hacemos porque es complicado. Y de esos programillas que estabais preparando para invierno, ¿nos puedes hablar de alguno? A ver, en principio tenemos ganas de hacer algo divulgativo. Porque nosotros ya en la web tenemos un apartado de andalucismo en el que intentamos más o menos colgar cierto contenido.
Y lo que tenemos ganas de hacer, precisamente, ese periodismo lento con el que partíamos en un principio, de trasladarlo a un formato más audiovisual y además de la mano de una temática más andaluza o andalucista. Entonces, en esos términos lo estamos preparando. Verás que no te digo más nada porque todavía no está cerrado del todo, no es que es algo que guardemos con celo ni muchísimo menos. Pero es verdad que es algo en lo que más o menos estamos pensando. Pues sabes que cuando lo saquéis podéis venir aquí a la Diana a presentarlo. Ah, pues mira, iremos del tirón. Volviendo un poco a los inicios, me decías que veíais que había un nicho de mercado que no se hacía verdadero periodismo en andaluz. ¿Qué veíais, que veis ahora también? La situación del periodismo en Andalucía, ¿crees que hay periodismo en andaluz hecho con clave española? ¿Qué ves en la actualidad mediática andaluza? A ver, es que es muy complicado. Yo tampoco creo que te mentiría si mi análisis te dijera que fuera o describiera perfectamente el panorama actual, porque al final yo llevo, y falsamente, llevo como periodista 4 años, es decir, mi experiencia como periodista son 4 años, que tampoco son 4 años, y entonces yo, tal y como lo concibo todo, es desde un punto de vista que prácticamente el oficio como tal de los periodistas que llevan 20, 30 y 40 años no lo ha vivido. Entonces yo las dificultades que tienen todos los periodistas que han pasado por redacciones, que han tenido que buscarse la vida dentro de las redacciones, yendo de un sitio para otro, no la tengo. Partiendo de todas esas bases, es verdad que, por ejemplo, yo veo muchas diferencias a medios de comunicación que sean oriundos de Andalucía, medios de comunicación que, por ejemplo, traten información andaluza, aunque no sea Andalucía, no sean de Andalucía, como por ejemplo pueden ser El País, El Confidencial El Español también está aquí, en Sevilla por lo menos. En fin, no sé si me dejo alguno ahora mismo, pero vamos. El La diario.es radio, también. el diario.es. Pero el diario.es lo que pasa es que tiene también el diario.es Andalucía, que es Claro. como una especie de... Y entonces es distinto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho consumir ese tipo de medios porque al final, para empezar, son los referentes y los que más saben y más tiempo llevan trabajando porque saben y tienen mucha más información que yo y que nosotros. Pero luego es verdad que, por ejemplo, el cariz que nosotros pretendemos darle, creo que es, no te voy a decir único, pero creo que es un poco lo que nos hace algo distintivos del resto de periódicos que actualmente hay en la oferta, ¿no? Para poder consumir. Creo que es complementario, o sea, no creo que ni uno sea mejor que el otro, ni mucho menos, ¿no? Es que para nada. Y de hecho, ya te digo, yo como fuentes principales acudo siempre a ellos. Y los periodistas de referencia están en esos medios de comunicación. Entonces, nosotros, el nicho de mercado del que te hablaba que encontramos es una especie de híbrido, como te decía también, de trabajar un poco lo que hace el Salto Diario, que el Salto Diario también tiene en Andalucía una edición, lo que pasa es que tiene muy poquita gente. Entonces es una especie de lo que hace el Salto en Madrid o la pretensión hacerlo nosotros más o menos aquí, con nuestras peculiaridades, con nuestra identidad, ¿sabes? Sí, no solo hablar de Andalucía desde Andalucía, sino con las gafas del andalucismo puestas. De izquierda, por cierto. Efectivamente, sí. Creo que se me ha desconectado esto otra vez, pero... Ay, No, no. no te escucho. Eh, que nosotros lo que efectivamente también echábamos en falta un poco, o más que echar en falta, que creíamos que deberíamos de tener en la oferta de medios de comunicación de Andalucía, es un medio que se sensibilizara un poco más políticamente hablando. Porque es verdad que sí, a ver, nosotros es verdad que a las claras pues apostamos por lo menos por un auge o por la divulgación y por el que se conozca por lo menos lo que es el andalucismo.
ya desde qué punto de vista cada uno lo encare es muy distinto, porque es verdad que el andalucismo tiene muchísimas interpretaciones al final. Porque, por ejemplo, para las europeas la candidatura que hubo, que fue una candidatura, como decía, un frente común de mínimos, creo que la describieron, y aún así generó muchas disputas, digamos. Entonces, el andalucismo al final, pues se puede entender desde muchos puntos de vista, pero es verdad que la idea nuestra era que por lo menos, y sobre todo la población joven andaluza, pudiera, pudiéramos nosotros ayudar a empoderarlas informativamente hablando y desde un punto de vista de aquí, desde el sur, porque al final yo creo que nadie nos va a comprender mejor que gente que está viviendo los mismos problemas que tú y además desde una edad cercana a la tuya, porque nosotros también lo que vimos cuando empezamos a juntarnos y eso, es que, por ejemplo, mi grupo de colegas y el grupo de colegas de Cristian se informaban por Twitter, básicamente. Entonces, vamos, igual que ellos, muchísima gente de nuestra generación y generaciones más viejas, digamos, que también lo entiendo porque por falta de tiempo, por comodidad, es decir, es que no, yo tampoco culpo a la gente que se informa por Twitter, ¿eh? O sea, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que igual que entiendo que te informes por Twitter, entiendo que lo que te llega por Twitter es mierda. Entonces, digo, pues para que te llegue mierda, vamos a intentar estar nosotros ahí con un punto de vista que a nosotros nos parezca sano, honesto y que pueda ayudar al final a surgir, bueno, pues movimientos y tal que faciliten que Andalucía de alguna manera se sienta beneficiada, ¿no? Vamos a volver luego al andalucismo, pero quiero andar la rama del periodismo en sí. ¿Cómo ves la situación del andalucismo en nuestro país, en España, en el Estado? Llames país a los que llames país. ¿Cómo ves la situación actual del periodismo en España con el acceso de los bulos, de pseudoperiodistas que hacen lo que quieren literalmente y llaman mentirosos a los demás? ¿Cómo ves la situación actual del periodismo? ¿Crees que hay alguna forma de salir de aquí? Eh, a ver, yo por una parte lo veo muy frustrante porque es verdad que porque vuelvo más o menos al ejemplo de mis colegas, ¿no? Que a lo mejor ellos, por culpa de estos pseudo medios de comunicación, que lo que hacen es esparcir fake news, bulos o medios que se dedican a básicamente generar clickbait, medios que al final no son medios de comunicación o de información, que son medios de generar clics. Estos medios, por lo general, están asociados a ciertas ideologías que, por lo general, están asociadas a, de alguna manera, desprestigiar el trabajo de los periodistas que, honestamente, y de una manera incluso valiente, se dedican a desmontar todo lo que hacen la otra parte, ¿no? Entonces, al final, todo lo que llega de la lucha entre una cosa y otra es que los periodistas en general son gente pues que busca simplemente el rédito económico, político o de visita, que no son gente honesta, que están vendidas al poder. Un poco como el relato que hay de los políticos en general, de que todos los políticos son iguales, menos. Entonces me da mucho coraje porque es verdad que es una práctica que están haciendo prácticamente medios de extrema derecha, financiados con dinero público y por parte de partidos políticos que todos conocemos y que al final manchan el trabajo de mucha gente honesta que merece mucho la pena leer, que merece mucho la pena incluso estudiar y estar al tanto de lo que publican y que están totalmente camuflados o incluso invisibilizados porque lo que brilla es más una noticia de cómo va vestida o qué hizo en la playa Yolanda Díaz. Y al final es que es frustrante para los que intentamos de llegar porque se nos desprestigia por el simple hecho de ser periodista. Es que yo te digo que soy periodista, ya me estás desprestigiando y no me conoces, no sé lo que pienso, no sabes cómo trabajo. Entonces es frustrante. ¿Cómo veo el futuro? Yo no sé si se le podrá poner solución o no a esto, la verdad. Yo creo que, igual que te digo esto, creo que también de una manera frívola, incluso los partidos de izquierda
sobre todo a grandes escalas, les favorece que haya este tipo de ruido. Porque al final es de lo que se habla, echan balones fuera, y aunque la mayoría de las veces lleva razón, es un discurso o una pelea o un debate, entre comillas, vacío, que ocupa muchísimo tiempo de debate que se lo quita a otras cosas. Entonces, debería haber voluntad política para luchar contra ello. Sobre todo porque ya está causando también problemas de democracia reales, de gente que se está yendo literalmente la olla con lo que lee y lo que escucha. Pero claro, ahí tenemos también, por ejemplo, a don Federico Jiménez Los Santos, que a mí, por ejemplo, me encanta en el sentido de que es un personaje bestial, pero está todos los días esparciendo mentiras, odios e insultos y es un referente en su eh, espectro ideológico periodístico. O sea, no lo sé. Con ese fenómeno de la desinformación, ¿qué podemos hacer nosotros desde el periodismo, incluso más allá del periodismo, desde la política, desde la sociedad? ¿Qué se puede hacer con la desinformación? Porque llega un momento en el que la legitiman tanto que además te utilizan un argumento que es vacío, porque no es verdad, de libertad de expresión. Como no es libertad de expresión, sería libertad de información y no recoge la mentira. ¿Qué podemos hacer nosotros contra todo eso desde el periodismo cuando a poco que se habla del tema ya nos dicen que queremos censurar o que queremos poner un ministerio de la verdad? ¿Qué se puede hacer con este asunto, con esta perspectiva? ¿Qué se podría hacer con la desinformación? Yo creo que desde la capacidad, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, tú y nosotros en este caso, es trabajar lo más honestamente que podamos. Es decir, nuestra marca, por ejemplo, nosotros en Espacio Andaluz, pues lo que pretendemos es que la marca que brille, sobre todo, lo que nos defina es que podremos ser muchas cosas, pero no mentir. Entonces, digamos que no es que sea único de nosotros, o sea que la mayoría de los medios de comunicación son así. El problema es que, pues bueno, pues ya cuando empiezan a sembrar la sombra de la mentira, como decía antes, desde ciertos espectros políticos, pues es verdad que es muy difícil porque también incluso a las televisiones les pasa, ¿no? A La Sexta o a Televisión Española, cuando van a ciertas manifestaciones de gente de simplemente conservadora, los tachan de mentirosos, de vendida al poder, de... Es que literalmente está la gente infectada por las mentiras y los bulos que esparcen los medios de comunicación, los pseudo medios de comunicación. Yo creo que la solución es que haya, igual que el problema del alquiler, por ejemplo, que haya voluntad política real, que se quiera luchar contra ello y que se abran, se empiecen a abrir los cauces para que mentir no salga barato y sobre todo para que, por ejemplo, monetizar la, las noticias que sean falsas, por ejemplo, partiendo, yo que sé, partiendo de esa simple base para empezar, que las noticias que sean falsas, pues que no se puedan monetizar, por ejemplo. No sé, pero por ejemplo también, es que hace poco, no me acuerdo con quién lo comentaba, todos estamos muy quemados con esta desinformación y tal, pero luego hay webs o medios de comunicación que se dedican a desmentirla y la gente no le echa cuenta, salvo cuando sea una noticia sumamente importante. Y yo creo que el motivo es que en parte, que es un análisis un poco a brocha gorda, pero en parte también es que cuando algo es aburrido, entre comillas, o que no es tan interesante, esa labor de la gente que se dedica a desmentir bulos queda un poco invisibilizada, porque es como una labor casi de funcionario, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién se va a arriesgar, por ejemplo, a montar algo que luche contra la desinformación cuando la gente no lo va a leer, salvo que sea una desinformación viral? Un bulo viral, me refiero. ¿Sabes? Es que ahí también, claro, eh, juega la doble baza de tener que vivir y existir. Porque puede haber mucha voluntad de decir, pues yo monto esto para luchar contra los bulos, tal, no sé qué. Pero claro, ¿cómo lo hace? Claro. Has hecho antes un análisis que me parece muy certero, que quiero que desarrolles si te parece, de que a veces a cierta izquierda, o a la izquierda en general, le viene bien que haya pseudomedios y pseudoperiodistas que se dediquen a mentir, a esparcir bulos y a esparcir insultos y de todo. Que a cierta izquierda le viene bien este panorama porque así tapan ciertos
ciertos asuntos o le resulta más fácil hacer un discurso populista. ¿Crees de verdad que en las izquierdas políticas se está cometiendo el clave error de utilizar solamente ese discurso o el discurso del miedo a Vox y no meterse de lleno a analizar los problemas de la sociedad? Eh, hombre, a ver, es verdad que ahora mismo estamos viviendo unos años políticos. Yo me politicé relativamente tarde, o sea, voy a cumplir ahora 26 años, pues yo me politizaría a partir de los 19 años. Y prácticamente eso fue con el octubre catalán. O sea, yo me politicé ya en el fango político. Pero es verdad que habiendo entrado ya en un contexto que era verdaderamente hostil, llevo unos años apreciando, o incluso en los últimos 2, 3 años, sobre todo a raíz del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, vamos, eh, que la discusión política se ha enfangado aún más, ¿no? Entonces, dentro de este fango, yo entiendo que es muy difícil hacer cualquier tipo de gobierno mínimamente estable y que, hombre, pues no te voy a decir que lo alienten desde los partidos de izquierda porque no es así. Y al final es normal que, por ejemplo, Óscar Puente se coja un calentón del 15 cuando vienen gente a molestarle, por no decir otras palabras, ¿no? Pero es verdad que, hombre, verá, yo no es que esté diciendo abiertamente, cuando digo partidos de izquierda me refiero a todos los partidos de izquierda, al final les viene bien que la discusión se desvíe, pero igual que a los partidos de derecha les viene bien que la discusión se desvíe cuando estamos hablando de otros asuntos. Al final es la capacidad que tengan ellos para poder decir, por ejemplo, el PSOE, que es el partido que está en el gobierno, ¿no? Eh, pues en vez de hablar de que la vivienda no para de subir, de que no queremos intervenir el alquiler, de que las medidas que estamos poniendo no están funcionando, pues vamos a hablar, por ejemplo, de que al vice Pérez, pues el sorteo que ha hecho es fraudulento, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Yo creo que eso es real, de que es normal y de que es una práctica que por eso te decía que tampoco creo yo que a los partidos de ningún signo político al final les conviene, frívolamente hablando, que no estoy diciendo que sea un sentimiento real, pero es verdad que en ciertas ocasiones les puede convenir que haya mmm, discusiones o haya ciertos actores que aparecen de vez en cuando para distraer la conversación. Y yo estoy seguro de que en el fondo la voluntad política que existe en los políticos de izquierda es acabar con ellos. Seguro, porque al final son los más afectados, quienes sufren las consecuencias, quienes sufren las consecuencias no solo políticas, sino, bueno, el ejemplo más claro, el epítome, digamos, es Pablo Iglesias y Irene Montero, ¿no? El acoso que sufrieron, todas las mentiras que se vertieron contra ellos. O sea, ellos, por ejemplo, en ningún momento van a alentar que existan ese tipo de medios de comunicación y que sean legales. Pero por otro lado, en ciertos momentos a Podemos le puede venir bien que la discusión, por ejemplo, sea ir contra el estado de alarma y Javier Negre, porque a ellos eso les genera o les mete en un marco discursivo en el que su postura y su posicionamiento es muy favorable. Claro, que unifica al resto de izquierdas, además, con el liderazgo Claro. de la persona en este caso que esté llevando esa denuncia. Y, por ejemplo, otra de las ramas, otra de las vertientes del asunto, de la desinformación, del acoso, de cierto, que en este país por lo menos viene sobre todo de la ultraderecha, es el odio y son los insultos y directamente pues las fake news dedicadas realmente a esparcir odio. Como son dos tipos de fake news distintas, ¿no? Por ejemplo, el vuelo contra Raúl Solís iba dirigido a decir que si los homosexuales están intentando tirarse a chavales de 14 años. Que además era un bulo que no se tenía por ningún lado, pero bueno. Ese tipo de ataques, de odio que se emiten sobre todo en la red social de los más, de los más, no, de... No, sí, de los más, ¿no? Sí, Que yo me lío con sí, los sí, sí. magnates, como son todos los mismos, pues yo me lío con los magnates. La red social de los más, Twitter, ¿se puede frenar de alguna manera ese tipo de ataques de odio, de discursos de odio? ¿Se puede frenar realmente
sin caer en el discurso ese. Volvemos a lo mismo, de que se está coartando la libertad de la gente. Se puede frenar desde la acción política, no sé, endurecer de alguna manera las penas. ¿Qué se puede hacer para una red social que además ni siquiera es española, que es de fuera? ¿Se puede hacer algo? Yo no tengo ni idea. Yo creo que o sea, Twitter debería operar bajo la normativa de la Unión Europea, me parece. Pero aún así, no tengo ni idea de qué capacidad tiene aquí, por ejemplo, el gobierno para decir mm, o para impedir que ese séquito digital, ¿no? de esta gente campe a sus anchas y diga lo que le dé la gana. Por lo menos en redes sociales. En el tema ya de las noticias y los fake news publicados en supuestamente medios de comunicación, pues yo creo que algo podrán hacer y podrán decir. Por ejemplo, evitar que una comunidad como Madrid lo financie con dinero público. Que hay medios de comunicación que se dedican a eso, que el 90% de su base está en la financiación pública, y además Por de ejemplo. un color político en concreto. Bueno, en Madrid yo creo que, no me acuerdo si lo publicó El Salto Diario, o no me acuerdo quién lo publicó. En 2023 creo que le dieron a Inda, le dieron, no sé, cientos de miles de euros. A Federico igual, a Javier Negri igual. Y sin embargo, a El Salto, a Infolibre, a La Marea y a El Diario.es creo que fue. A El Diario.es no sé si le dio algo, rollo 3 4 5 mil euros, pero a los otros nada. Entonces dices tú, tío, es que esto no es ya sesgo político, esto es hago lo que me dé la gana Claro. y con una clara intencionalidad, ¿no? Dos preguntas que te quiero hacer también sobre ese, o sea, con ese camino. ¿Cómo consideran la solicitud de varios grupos políticos, Podemos y Ábalos lo han llevado al Congreso, pero que viene también de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, de que directamente a esos de periodistas como Vito Quiles se les retire la acreditación parlamentaria y no puedan entrar ni al Congreso, ni al Senado, ni a ningún tipo de corte parlamentario? ¿Crees que eso de alguna manera puede frenar esta legitimación, que es la peor parte, la legitimación de las mentiras? Hombre, yo siempre voy a estar a favor de que porque la vida y la realidad es plural, diversa y caben todas las opiniones del mundo y voy a estar a favor de que esas opiniones estén representadas en todos los colores de los partidos políticos democráticos posibles, sus representantes y periódicos y periodistas. Lo que no es normal es que haya un tío como este hombre que se dedique directamente a mentir, a ir al Congreso, es que voy a decir, a molestar y que hasta los propios, es que yo no he visto nunca a compañeros propios de profesión cargar contra otro compañero como cargan contra Vito Quiles. Y yo no he estado nunca con él, no lo conozco y no he estado nunca en el Congreso, pero imagino que cuando tantos periodistas y gente que normalmente no se mete en fango eh, le ataca o lo señala de esta manera es por algo, ¿no? Vamos, que habrá que ver las intervenciones que hace, como para qué van encaminadas y hacia dónde. Pero yo creo que debería ser mínimo un paso, aunque sea simbólico, para decir, estamos atentos y no vamos a empezar a no tolerar ciertos comportamientos porque es que es lógico que no se toleren. Y por en algún momento habrá que empezar a frenarlo. Claro, y además aclarabas tú al principio una cosa muy importante, y es que nosotros no hablamos de que ABC es de derechas o que el mundo es de ultraderecha. No estamos hablando de medios de derechas como los culpables, estamos hablando de unos grupúsculos de periodistas que se dedican a mentir, que casualmente son de ultraderecha, que también los puede haber de ultraizquierda, de izquierda o centro derecha, que en este país son mayoritariamente de ultraderecha, que se están dedicando a mentir y a molestar. Que fíjate lo que decía, ¿no? Que los periodistas no se suelen meter uno contra otro y han salido a quejarse de este señor. O sea, no es que queramos que el periodismo de derechas no exista, tú mismo lo has dicho, el pluralismo es necesario. Lo que no queremos es que exista gente que se dedica a mentir. Y en este caso, Claro. mentir a la ultraderecha. Que siempre nos caemos en la retórica de esta gente cuando que dicen que estamos intentando coartar a la derecha en general. Y no es así. Y cuando hablábamos de la financiación de Madrid, te quería preguntar, ¿tú verías bien que se regularizase de una forma estricta para todas las comunidades autónomas, para todos los gobiernos centrales del color que sea, que a los medios de comunicación de X lectores y lectores tengan este tipo de financiación, que en función de sus visualizaciones tengan más o menos financiación, que es algo regulado y que no sea quien gobierna quien decida
qué dinero va a cada lado. O sea, que sea algo más regulado y que se deje también de decir que la financiación pública hace que los medios estén al servicio de, porque como sería algo totalmente objetivo, no son al servicio de. ¿Te parece que eso sería una solución? Hombre, como mínimo, la concurrencia a financiación pública, yo creo que debería ser algo que todo el mundo pudiera conocer, y por todo el mundo me refiero a todo el mundo, que estuviera fijado que ya la que tú, o sea, la partida que a ti se te destina, supuestamente, como medio de comunicación, desde las administraciones públicas, va a versar seguramente y supuestamente versa en base a los lectores que tú tengas, a las visitas que tú tengas, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que cada vez, pues, como el periodismo está cambiando a pasos agigantados, pues ahora se monitoriza desde una agencia externa, no sé exactamente cómo funciona o quién lo hace exactamente, cómo definirlo, mejor dicho. Pero supuestamente va en base a ciertos parámetros. Lo que no es normal, por ejemplo, es que para acceder a tratar de ser financiado porque legalmente tengo la capacidad de pongas trabas a ciertos periódicos por su ideología. Es decir, poner trabas, por ejemplo, a Infolibre y no ponérselas a estado de alarma es una clara intencionalidad de donde quieres tú llevar a quién quieres tú financiar y para qué quieres tú financiarlo. Entonces, el dinero público que se destina a medios de comunicación no es que deba estar regulado, es que deba estar, vamos, vigilado 24/7 completamente, porque al final es lo que hace que un medio de comunicación pueda vivir o no. O sea, la mayoría de los medios de comunicación, los grandes no creo, pero los medios de comunicación digitales, como todos los que hemos nombrado, viven de financiación pública, ¿no? De Madrid, además. Volviendo al tema del andalucismo, ¿por qué consideras que es importante ver la actualidad, ver los problemas, ver la vida en general con las gafas del andalucismo puestas, que es una expresión que le he robado a Pilar González, me parece recordar que era el apellido, que era la candidata de adelante en las generales, se le ha robado ya la expresión? ¿Por qué crees que es importante ver la realidad con las gafas del andalucismo puestas? A ver, ahora mismo es que cuando fueron las europeas, más o menos, tuve la oportunidad de hablarlo con varias personas y ahora mismo, además, yo creo que estamos en un contexto en el que un movimiento andalucista es propenso a que se dé, porque cada vez que ha habido una ola andalucista, ha venido acompañada o venía a raíz de procesos donde en el resto del Estado español también había procesos de autodeterminación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto en la Segunda República, donde no se consiguió al final el Estatuto de Autonomía, como en la época de la transición, como estamos viendo ahora con cada vez que toman más fuerza en el Congreso, donde cada vez más definitivo o más importante tener en el Congreso un diputado netamente de una comunidad autónoma, como pudimos ver, por ejemplo, con Navarra, con Teruel, con Canarias, que al final son gente que decide gobiernos. Es más importante eso que tener, por ejemplo, aquí un parlamento con 110 diputados o tener en el Congreso más diputados andaluces que ninguna otra comunidad, porque realmente estamos viendo que eso luego no retribuye a Andalucía lo que podría retribuirle. Entonces, en ese contexto, apoyar un movimiento andalucista yo creo que es necesario. Además, yo creo que, o sea, cuando hablo de un movimiento andalucista no me refiero a ningún partido político en concreto de los que hay. Me refiero a, como tú bien has dicho, a ver la vida con las gafas del andalucismo. ¿Esto qué significa? Pues un poco ese egoísmo que tienen los nacionalismos catalán, vasco, el gallego, por ejemplo, también que en las últimas elecciones autonómicas recuperó tanta fuerza. En Comunidad Valenciana también hay nacionalismo. O sea, en Madrid el PP, el nacionalismo del PP de Madrid. O sea, ese orgullo o ego propio que los andaluces tenemos de por sí,
de rescatarlo y ser capaces de decir por qué Andalucía no. Y es que tú miras todos los datos que quieras mirar y es que Andalucía siempre es la última. Y tú miras todos los datos que quieras mirar históricamente y es que Andalucía siempre ha estado vilipendiada. Y siempre le han dado menos de lo que le ha correspondido y siempre ha sido una tierra destinada a cualquier otra cosa menos a el desarrollo de la población oriunda de aquí, ¿no? Entonces es un poco injusto y frustrante que tengamos que seguir viendo cómo con las capacidades que tiene Andalucía y con las ventajas que al final da vivir aquí, tenemos que seguir siendo la última comunidad en todo, ¿no? Entonces yo creo que ese mínimo egoísmo o orgullo propio hay que sacarlo para enfrentarnos a todo esto, que es el primer paso, ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo y llegar. Ya cuando se llegue, esto es ya otra película, pero por lo menos que ese movimiento, porque al final, otra particularidad de Andalucía, que tú miras en los estudios sociológicos, y es que en Andalucía existe una identidad dual. En Andalucía la gente está muy orgullosa de sentirse andaluza, pero está igualmente orgullosa de sentirse española. Entonces, esto, pues desde la transición lo han canalizado el PSOE sobre todo, y ya lo está haciendo Juanma Moreno, muy inteligentemente, convirtiendo los símbolos que durante los primeros años de la transición y la lucha por la autonomía, el Partido Andalucista eh, resignificó, digamos, ¿no? Rescató la bandera, el himno, puso a Blas Infante o rescató a Blas Infante, porque durante la dictadura Blas Infante era prácticamente desconocido. De hecho, Rojas Marco descubre, no te voy a decir, no te lo voy a decir, pero creo que lo descubre casi por casualidad, algo de hecho me pareció leer. Y ya empieza a estudiar el andalucismo, empieza a estudiar Blas Infante, qué supuso, qué no supuso, qué proponía. Y al final todas las luchas del Partido Andalucista y toda esa cultura o identidad andaluza que empezó a forjar, al final la canalizó el PSOE después del proceso de la autonomía. Y el PSOE a través de la Junta de Andalucía lo que ha hecho es institucionalizar cierto andalucismo, provocando que la gente se siente identificada con la Junta de Andalucía como si fuera Andalucía. Por eso Juanma Moreno, nada más que llega a la Junta de Andalucía, lo que hace es cambiar el logo de la Junta. El 4D, que es un día reivindicativo para el andalucismo históricamente, lo convierte en el Día de la Bandera, algo que el PSOE podría haber hecho durante 40 años y que torpemente no hizo. Ya es una batalla que la ha ganado Juanma Moreno. Y ahora la gente está empezando a identificar, bueno, no está empezando a identificar, pero es verdad que la gente ve a Juanma Moreno como el presidente ideal de Andalucía, cuando realmente es un presidente del PP andaluz. O sea, es andaluz, sí, pero me entienden, ¿no? Entonces quiero decir. Sí, que responde a órdenes de España. Claro, o sea. ¿Y por qué crees, o cómo se explica realmente que con la situación que tiene Andalucía, que está en la cola en prácticamente todas las listas y al principio en todas las listas de espera y en todo, pues cómo se explica que con esa situación que lleva Andalucía viviendo siglos, no hay una formación aquí o no hay un espacio en movimiento aquí tan fuerte a nivel nacionalista, quiero decir, como lo hay en Cataluña, como lo hay en Euskal Herria, o incluso como lo hay en Galicia, que no lo hay aquí, que tenemos una formación política que tiene 2 diputados y está en riesgo de perderla continuamente, y no hay realmente, como dicen, un andalucismo propio, hay un andalucismo compartido con un españolismo. ¿Cómo puede eso entenderse? Yo imagino que esta pregunta se la hacen sobre todo los partidos andalucistas, ¿no? La gente que de verdad tiene que sacar adelante. Yo creo que es una mezcla de todo. A ver, yo creo que también yo tengo lecturas, si te decía que me politicé tarde, me metí en andalucismo también tarde y las lecturas que tengo son limitadas. Pero en base a lo que yo he leído y he podido escuchar y tal, es verdad que Andalucía, en el proceso, sobre todo cuando en los años 20, 30 del siglo pasado, cuando Blas Infante empieza o trata de levantar un movimiento por la autonomía andaluza, un movimiento andalucista y tal, el movimiento andalucista entonces, los apoyos que tiene son mínimos. ¿Por qué? Porque Andalucía no tuvo, para empezar, una burguesía intelectual como si la tuvo, por ejemplo, Cataluña.
Aquí no la hubo, la burguesía que había aquí era agraria y era una burguesía que rendía cuentas a las élites del Estado español. Entonces lo que le interesaba era sacar dinero aquí y llevárselo fuera de aquí. Sumado a que en aquellos años Andalucía estaba plagada de jornaleros, que ahora tampoco es que sea muy diferente, a grandes rasgos, pero en aquella época estaba plagado de jornaleros y en los movimientos políticos que en aquellos años llegaron realmente a la población andaluza fueron el anarquismo, sobre todo en Andalucía, pero también el comunismo, el socialismo. Entonces, aquellos años fue una batalla perdida. Durante la transición, sí que es verdad que se recupera ese sentimiento andaluz o andalucista, sobre todo a raíz de los Marcos y el Partido Andalucista, pero entre lo que hemos comentado del PSOE, que supo ganarle la batalla mediática y política al Partido Andalucista, las propias batallas internas del Partido Andalucista, y que una vez conseguida la autonomía parece que fue como, vale, ya lo hemos conseguido todo, ¿no? Fue como una especie de relajación. Luego ya también con Felipe González en el gobierno, un tío de aquí de Andalucía, tú sabes. No te voy a decir que la gente ya pasará del tema, pero es verdad que no es lo mismo estar en esa tensión por la lucha por conseguir algo, que cuando lo consigues el objetivo, ¿no? Por el que tú estabas luchando, por el que sales a la calle y tal, al final la implicación política es un desgaste muy fuerte. Entonces es normal que poco a poco ese movimiento se fuera diluyendo. Que lo vio el Partido Andalucista hasta 2015 de aquella manera, pero es verdad que lo que quedó fue que durante los años 80 o 90 una producción cultural andaluza muy potente, que es una producción que yo creo, una producción cultural que yo creo que en cierta manera en estos años supuestamente estamos en la tercera hora andalucista, está reviviendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cada vez veo, el otro día, por ejemplo, saqué yo en Espacio Andaluz un post de Instagram que hizo una artista gaditana que se llama Carmen Chía, precisamente hablando de andalucismo y de la gente que utiliza referencias andalucistas en sus creaciones artísticas, diciendo que es muy fácil ponerse la bandera, pero es muy difícil hablar realmente de los problemas de la gente del día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucha producción cultural que ahora mismo aboga por este sentimiento andalucista de las gafas, ¿no? Que decía. No por un movimiento político concreto, sino por el despertar de esa conciencia. Y lo veo en muchos grupos de cada vez está con esta nueva flamenco fusión que está empezando a surgir, con grupos como por ejemplo La Plazuela, que no hablan directamente de consignas políticas, pero tú vas a sus conciertos y gritan Viva Andalucía libre, la bandera de Andalucía por todos lados, referencias a que aunque yo no haya sido de Granada en mi vida, entiendo perfectamente todo lo que cantan. Eh, gente, por ejemplo, la tienda esta de camisetas o Gloria Vendimia o las camisetas que hay andaluzas y andalucistas, también al final revitalizan o rescatan un poco ese sentimiento de que la generación Z, ¿no? Le tenemos un poco a la producción cultural que vimos de pequeño, con bandolero, con animes o referencias de Twitter, de redes sociales, que al final lo que hacen es crear ese movimiento que entre todos se va retroalimentando y que tiene un fin o un final o que redundan en andaluz o en andalucismo. O rescatar, por ejemplo, la figura de Lola Flores, ensalzar la figura de Juan y Medio. Entonces, son movimientos, son tonterías en verdad, pero que es como un patio común, ¿no? Donde todos los andaluces entendemos, comprendemos y en el que nos sentimos cómodos. Entonces, toda esta tonterita, poco a poco, pues, yo creo que es verdad que está sumando un movimiento que puede ser interesante. Lo interesante, sobre todo, es canalizarlo políticamente, que ese ya es otro tema. Claro, incluso yo que sé, que te digo yo, que el streamer más visto en España sea andaluz, por ejemplo, como Gillo Juan. Por ejemplo. Son parte de la batalla cultural. Al hilo de los que decías, ¿crees que Andalucía está al menos cerca de llegar a tomar conciencia, no de clase en este sentido que también, sino nacional? Es decir, somos una nación y queremos luchar por un nuevo objetivo, sea la independencia, o sea más autonomía o lo que sea. Yo es que creo que, por ejemplo, ahora mismo hablar de nacionalismo, o sea, de nación en Andalucía,
pese a que sea una batalla de muchos partidos políticos andalucistas, de llamar a Andalucía nación, yo creo que, por ejemplo, eso para llegar al patio común no es conveniente. A mí no me molesta y entiendo que lo diga la gente, pero es verdad que ya estás cayendo quizás en un nacionalismo, entre comillas, o en un movimiento más excluyente, sobre todo teniendo en cuenta de la base de la que parte, que es que tu población ideológicamente se encuadra, creo que en el último centra en un 5,5, ¿no? Creo que era, o en el centro izquierda o en el centro prácticamente, ¿no? Entonces, es verdad que partimos de una base muy pobre para tratar de crear un movimiento muy de izquierdas andalucista. Entonces, yo creo que lo que, desde mi punto de vista, que yo no me dedico a ser político ni, pero yo creo que cuanto menos discursos excluyentes haya actualmente, más fácil va a ser construir un movimiento aglutinador. Pero ya ese es otro tema también. Sí. Vamos entrando ya como en la recta final de la entrevista y hay una pregunta que tenía ahí cajón desastre que te la podía haber hecho en cualquier momento de la entrevista y es ¿qué piensas de la gente que dice que el periodismo comprometido, en nuestro caso pues con el andalucismo y con ciertos valores de izquierda, es prácticamente un periodismo al servicio de una serie de partidos, un periodismo activista, un periodismo partidista? ¿Qué piensas de ese tipo de análisis? Bueno, yo estoy bastante en desacuerdo, la verdad. Es cierto que, a ver, me he tirado 50 minutos, llevo defendiendo un movimiento andalucista, ¿no? Pero yo no estoy al servicio de ningún partido andalucista, por ejemplo, y no estoy al servicio de ningún partido de izquierda y ningún partido de derecha. Simpatizo obviamente más con partidos que defienden lo que yo pienso, pero es verdad que, y yo concretamente, además, personalmente, soy muy, o intento al menos, intento, eh, tratar de ser ecuánime con casi todo el mundo. Y además de que si publico algo, por ejemplo, si publico algo en Espacio Andaluz sobre un partido político, no minar, por ejemplo, las noticias con ese partido político. Porque también yo tengo que tener este pensamiento porque somos dos personas. Si fuéramos una redacción entera y yo me encargara de un único partido político, pues fácil. Pero claro, entonces nosotros tratamos de compensar no solo por salud informativa, digamos, sino también para que toda la gente que se siente identificada con distintas ideologías o discursos pueda entrar a vernos a nosotros. Pero yo no estoy al servicio de ningún partido político, te lo puedo asegurar, y además es que no me gustaría. O sea, al final yo creo que el ideal de todo periodista es ser independiente. Y ser independiente al final te lo da la capacidad que tú tengas de buscar tú la información, de que la gente confíe en ti y de que te vea. Entonces, estoy en desacuerdo. Claro, aunque puedas estar comprometido con una serie de causas, pero no con una serie de personas. Sí, claro, al final tú los días de las elecciones vas, votas, tienes tu... Verá que yo tampoco lo oculto mucho, pero... Claro, nosotros votamos también, que los periodistas también votan. Claro, Muchos de los que dicen que son súper imparciales también votan, también votan. también. O sea Aquí vota todo el mundo, vamos. claro, hay un grupo de periodistas que por lo menos decimos a quién votamos, que queremos hacer periodismo de una ideología y cuando somos de izquierdas, pues da la casualidad de que somos, que si somos partidistas, somos lo que sea. Oye, tenemos compromisos, tenemos ideas, pero ahora vamos a tratar mejor o peor a gente en función de su ideología. O a casi. Además que yo creo... Además que yo creo que el, conceptualmente hablando, el ideal del periodismo es de izquierdas, no políticamente hablando. Me refiero no a hacer periodismo político de izquierdas, sino la visión que tiene que debe tener un periodista debe ser una visión que comparte campo, digamos, con lo que la gente entiende por la izquierda. Es decir, tener una mirada especial hacia pues personas vulnerables o colectivos vulnerables, tratar de empoderar a la gente que menos recursos tiene para que llegue a sitios o tenga la capacidad de tener la información
que de por sí le cuesta acceder porque no tiene los recursos que tienen las personas que tienen más tiempo o, ¿sabes lo que te digo, no? O todo ese tipo de cuestiones, yo creo que un periodista debe luchar por tener esta visión. O sea, yo ya, es verdad que yo parto con ciertas reticencias cuando a mí me dicen o cuando eh, sé que hay gente o periódicos y periodistas que no van a abordar cierto contenido desde el punto de vista que yo creo que se debe abordar. Pero claro, es algo ya personal, no profesional. Porque yo creo, lo que te estaba diciendo, que el ideal del profesional no es que sea ecuánime. Mentira, que no es que no sea imparcial, sino que sea ecuánime, pero teniendo en cuenta eh, los contextos sociales en los que nos movemos, ¿no? Y económicos. Claro, o sea, que referirnos como ultraderecha a Vox no significa que no seamos periodistas buenos. Simplemente es que le ponemos la etiqueta de ultraderecha, además basándonos en que muchos expertos en política pueden considerarlo de ultraderecha. O sea, no sé, que hay gente que cree que somos activistas por ser izquierda y no es así. Sí. Y ya para terminar, la última pregunta. Estamos empezando un nuevo curso político en estas semanas. Justamente hace un par de días cuando grabamos esto, se empezó, hubo un acto de la Diputación Permanente en el Congreso. Entiendo que cuando se publique esto habrá habido un primer pleno en Andalucía. Empezamos un nuevo curso político, 11 mesecitos intensos. ¿Qué crees que va a ocurrir en el plano andaluz dentro de lo que tenemos de tiempo? No podemos analizar todo lo que va a ocurrir, pero ¿qué crees que van a ser las patas de este nuevo año político con no sé, las grandes reivindicaciones que va a haber en las calles? ¿Qué crees que va a ocurrir en este año? Pues veremos a ver, yo creo que va a ser bastante continuista, la verdad. Los que entienden, de verdad, sitúan, yo creo, el año político andaluz en, primero, el cambio de gobierno que ha hecho Juanma Moreno para confrontar aún más con Pedro Sánchez y Cataluña, que es algo que viene marcado desde el partido a nivel nacional, porque a nivel estratégico Juanma Moreno, incluso con la gestión que estaba haciendo de las consejerías que ha modificado, con educación o sanidad principalmente, que las ha modificado recolocando a las consejeras en otras consejerías, o sea que es una recolocación o es un cambio, yo dije gatopardista, ¿no? Que es un cambio que al final no, si estás diciendo que la gestión de esa persona no ha sido la adecuada, porque la pones a gestionar otra cosa. No le veo mucho sentido, pero al final es lo que ha hecho. Entonces yo no creo que eso lo haya hecho él por rédito político en Andalucía, porque al final aquí, salvo catástrofe, lo tiene prácticamente hecho para las siguientes elecciones, salvo catástrofe o salvo resurrección inesperada del PSOE, que eso es otra de las líneas que marca la gente que, como digo, entiende, que es la posible preparación ya de otro candidato que no sea Juan Espada, que está siempre el pobre en discusión. Eh, pero claro, si no es María Jesús Montero, que es lo que apuntan todas las voces, no sé quién será. Y luego más allá, pues imagino que seguirá habiendo los múltiples problemas que hay con la privatización de educación y sanidad, entre otros aspectos, y las sorpresitas que nos aguarden con... Porque siempre hay sorpresitas, hombre. A lo que nos tendrá el Arturo Bernal, le gusta mucho la marcha, por ejemplo. Es un tío bastante activo y polémico. Y por lo demás, no creo yo que haya mucha diferencia respecto a lo que hemos podido ver este año. Un año continuista, ¿no? Yo creo que sí, que Juanma Moreno tampoco le conviene. Es que ahora mismo la gente, como decía antes, lo percibe como ¿cómo lo llaman? El nuevo ideal lo llaman, ¿no? O sea, es que su figura prácticamente no tiene fisuras por ningún lado. A mí me parece un líder impecable. O sea, desde un punto de vista ya hecho como, no desde opinión personal, sino de cómo está llevando su estrategia desde que ha accedido al poder, me parece bestial. De hecho, yo mi TFM lo hice sobre cómo Juanma Moreno eh,
en las elecciones autonómicas se apoderó del discurso andalucista en la campaña electoral y como eso le pudo suponer quizás la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, y el tío es bestial y la gente que tiene detrás es bestial también. Él no está ahí por casualidad, está por muchos factores, por cansancio de la gente del PSOE, por el contexto nacional que tengamos, pero que al final tiene también muchas cosas que juegan a su favor, como medios de comunicación, pero que él lo suyo lo hace fantásticamente y ahora mismo no le conviene modificar prácticamente nada porque todo le está yendo de lujo. En el sentido de que le están votando todavía en masa y parece que le van a seguir votando. Sí, y quizás sea un año también, como apuntabas, en el que las formaciones de izquierda, PSOE y cada una dentro de por Andalucía, señalen a un nuevo candidato. ¿Crees que, no sé, que alguien se va a reivindicar dentro de por Andalucía, de PSOE? No tengo ni idea, ahí no te sabría decir, la verdad. Yo lo que he podido leer, ¿no? Es lo que ha leído todo el mundo, es que quien está en discusión es Juan Espada y la hipotética y posible sustituta, que es María Jesús Montero, pero más allá no tengo ni idea de qué puede pasar por ahí. Y por Andalucía tampoco tengo yo ni idea de por dónde pueden tirar los tiros. No tengo ni idea. O sea, a mí me gusta mucho y me cae muy bien José Manuel. Me parece un líder, para empezar, que es más grande que yo, ¿no? Pero tiene 2 años o 3 más que yo. Entonces, es una persona con la que me siento identificada porque al final tú miras el Parlamento y está lleno de gente que, si no es tu padre, es tu tío. Entonces, poder hablar, escuchar a una persona que es de tu edad, que ha vivido más o menos, o ha vivido lo mismo que tú, que tiene los mismos problemas que tú, y que además se compromete tanto, pues me gustaría que hubieran más políticos y políticas de ese estilo en el Parlamento. Pero, a saber. Es un poco lo que había rufiando aquí. Compartido con José. Bueno, es menos macarra, creo. Bueno, no voy a entrar en berenjenales. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Iván Jiménez, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Toda la suerte con Espacio Andaluz, por supuesto, que vais a seguir creciendo, como no. Ya sabéis, cuando tengáis ese programita que presentar, venís aquí. Pues ya dicho queda. Ya no te escapas. Te volveremos a invitar para alguna tertulia o lo que sea. Perfecto. Nosotros nos vemos la semana que viene con un programilla que, salvo sorpresa, va a ir encaminado a esto mismo que estábamos comentando, nuevo curso político, pero en este sentido en clave progresista, en cómo van a organizarse las formaciones de izquierda, con un debate bastante interesante y diferentes entrevistas. Nos vemos la semana que viene con el segundo programa entonces de la segunda temporada de La Diana. Chao, chao.